Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales. Acompáñenos durante esta hora, en donde seguramente el Espíritu Santo, como siempre lo ha hecho, seguirá instruyendo nuestra vida, formando nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra identidad en Cristo Jesús, para gloria de Dios Todopoderoso. Así que acompáñenos durante esta hora en este su programa A los pies del Maestro Live. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí a los pies del Maestro, sentados a los pies de quien nos da esa palabra que puede guiar nuestra vida, que puede encaminarnos, que puede direccionarnos hacia todo aquello que Él tiene preparado para nosotros. Y esa parte nadie nos las puede quitar. Aleluya. Esa es la mejor parte para nuestra vida, estar sentados a los pies del Maestro. Así es. Entonces, el programa anterior, Benito, estábamos en la serie de lo que es la identidad en Cristo. Cómo el Señor va formando esa identidad, cómo el Espíritu Santo va haciendo esa obra en nosotros, y habíamos asentado algunos fundamentos que, si usted no lo escuchó, lo puede reproducir en nuestra página, ¿verdad? Carmen de Cañate, y allí puede anteceder a todo lo que habíamos hablado, para entonces hoy poder darle continuidad al tema que es tan importante y fundamental para nuestra vida como cristianos. Cuando hablamos de la identidad de Cristo, habíamos hablado sobre aquellos rasgos, aquellas cualidades que cada uno de nosotros tiene, que es diferente una de otra. Pero cuando nosotros nos venimos a los pies del Señor, Dios nos da una nueva vida, una nueva identidad, esos rasgos, esa palabra selén que hablábamos la semana pasada, esos rasgos o cualidades que el Señor nos da, que nos transfiere a la hora de ser hijos de Dios, los cuales no somos engendrados ni de sangre ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces nosotros, al comprender esa nueva vida, podemos adquirir grandes bendiciones, grandes derechos, herencia, y participar de aquellas riquezas que Dios ha dejado en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que comprender puntos fundamentales como quién era yo antes de venir a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué era yo de esa forma? ¿Qué sucedía a mi alrededor que me impedía? Porque mucha gente participa de la vieja vida, mucha gente toma, fuma, coge drogas, baila. Mucha gente no ha venido a los pies de Cristo, pero dice que son hijos de Dios. Y nosotros tenemos que comprender que una de las cosas que suceden cuando nosotros vivimos una vida de pecado, una vida de desobediencia, es que nosotros somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, en Juan 1, en 11 y 12, dice, pero a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién era yo? Un pecador, una persona que andaba en desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y creo que debemos leerlo, Benito, para poder comprender ese punto tan fundamental. Amén. Para comprender la necesidad de una nueva identidad. Aleluya. Para comprender la necesidad de una nueva vida, de ser parte de esa bendición de ser hecho hijo de Dios. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice Pablo hablándole a la iglesia de la siguiente manera. Él empieza a hablarle que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Así es.
Indudablemente la palabra del Señor es menester que nosotros reflexionemos, cada uno de nosotros, y usted, hermano, que nos está siguiendo a través de las redes sociales, sobre el conflicto que puede surgir en medio de nosotros y que todavía está presente. Teníamos una identidad, no es que no teníamos identidad, teníamos una identidad antes de venir a los pies de Cristo, pero esa identidad para Dios nos descalificaba para poder tener acceso a sus promesas y a sus bendiciones. Éramos considerados criaturas, creación de Dios. Teníamos una personalidad, un carácter, una serie de rasgos, una serie de beneficios, pensábamos nosotros, una serie de libertades, considerábamos nosotros. Sin embargo, estábamos condenados en nuestros delitos y en nuestros pecados. El destino de nuestra alma era la condenación eterna. Así es. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos dejado aquella identidad para asumir una nueva identidad que nos ha sido otorgada por la gracia de nuestro Señor Así Jesucristo. es. Esa identidad a la que hacemos referencia es una identidad creada según Dios, una identidad que transforma nuestra naturaleza, que nos permite hacer lo que antes no podíamos hacer y que nos permite accesar a lugares a donde antes no podíamos accesar y que nos permite declarar con certeza de fe que nosotros somos hechos hijos de Dios, hemos dejado de ser criaturas, nosotros hemos pasado de muerte a vida y nosotros, nuestros delitos y pecados han quedado borrados por medio de la gracia de nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido de todo pecado y nos ha traído una nueva vida para poder andar en un camino de santidad. Esto es importante que nosotros lo comprendamos. ¿Por qué? Por una razón que muchas veces nos ocurre a nosotros como seres humanos. Nosotros hemos comprendido el término de identidad a través de un ejemplo clásico que sigue siendo predominante en nuestra cultura. Nosotros hablamos de la cédula de identidad personal. Y la cédula de identidad personal no es más que un documento legal del país mediante el cual se le confiere a una persona que ha cumplido determinados requisitos plena capacidad para el ejercicio de los derechos y plena capacidad para que el Estado lo pueda proteger en toda su amplitud y él pueda actuar válidamente en el mundo regido por las leyes del Estado. Esa es la cédula de identidad personal. Ahora nosotros hemos venido a Cristo Jesús y Dios nos ha dado una nueva cédula de identidad personal. Una cédula de identidad personal que nos hace ser parte del reino de los cielos. Y esa cédula de identidad personal nos permite a nosotros movernos bajo las leyes del reino, actuar en las leyes del reino, cumplir las obligaciones del reino y los deberes establecidos en el reino para todo aquel que hay hijo. Y que tiene una particularidad que anula y borra nuestra antigua identidad de pecado y nos trae una identidad de gracia y santidad por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar claros en lo valioso que hemos obtenido. El apóstol Pablo, tratando de explicarle este concepto a la iglesia en Filipos, a los filipenses, se los tuvo que explicar bajo la perspectiva de lo que era la ciudadanía romana, para que ellos comprendieran que ahora tenían una nueva ciudadanía y que esa ciudadanía era superior a la ciudadanía romana. Tenían mayores promesas, mayores bendiciones, mayor protección, mayores riquezas, no solamente para la vida presente, sino también para la vida eterna. Y tuvo que explicárselo a los filipenses, porque la ciudad de Filipos era una ciudad formada por veteranos del ejército romano. Así que por consiguiente ellos tenían muy claro el concepto de ciudadanía romana. Entonces nosotros tenemos que estar claros en este haber para reconocer las enormes riquezas que Dios nos ha regalado y nosotros poder identificar conforme a la palabra cuál es la identidad, cuáles son nuestros beneficios, cuáles son ahora nuestras obligaciones, nuestros deberes, pero sabiendo que esas obligaciones y esos deberes no los vamos a cumplir en nuestra fuerza, en nuestra propia fuerza, sino que Dios nos ha transformado el corazón, ha puesto un espíritu nuevo en nosotros y ha colocado su Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir las normas que Él estableció para que nosotros viviéramos santamente y para que nosotros pudiéramos tener acceso a todas las promesas
y a todas las riquezas de la gloria y las riquezas de la gracia que Dios nos da en Cristo Jesús. Claro que sí. ¿Por qué hablamos de este tema? Punto por punto estamos tocando el tema de quiénes éramos antes de venir a los pies de Cristo. ¿Qué hizo Dios por cada uno de nosotros? ¿Quién soy yo ahora en Cristo? Comprendiendo estas tres preguntas, entonces yo puedo pasar al siguiente nivel, porque para poder valorar quién soy yo ahora y vivir en esa nueva identidad, yo tengo que comprender quién era yo y qué hizo Dios en mi vida para ahora poder comprender que ahora quién soy no debe ser esa persona que fui antes. Amén. Ni debo traer del pasado o de lo que fui a lo que soy ahora aquellos viejos rudimentos, aquellos viejos fundamentos, aquella vieja manera de vivir, porque eso me impedirá poder hacer efectiva esa nueva identidad que Cristo entregó para mi vida. Amén. Por eso estamos fundamentando este tema tan importante y dando prioridad a quienes éramos. ¿Quiénes éramos? Pecadores por desobediencia. Amén. La misma palabra nos muestra quiénes éramos nosotros, qué hizo el Señor por nosotros. La Biblia dice que borró todos nuestros pecados, no algunos, todos. Los perdonó y los borró todos. Dice Colosenses capítulo 2, verso 14-15, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. ¿Qué hizo Cristo? Le quitó el derecho legal, le quitó la legalidad que el diablo tenía a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo cuando iba a la presencia del Señor, el acusador, Satanás, como lo queramos decir, ese es mío. ¿Por qué? Porque es un pecador por desobediencia. Pero cuando venimos a Cristo, Él anula, Él borra, Él destruye y desbarata ese acta que decía que tú y yo éramos propiedad del enemigo, que tú y yo éramos propiedad de Satanás. Y ahora estableció un nuevo acta en donde dice que tú y yo somos hijos de Dios, que tú y yo somos propiedad de Dios, amén, que tú y yo somos el tesoro de Dios, el pueblo escogido de Dios, ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y cuando tú y yo comprendemos todo eso, no nos vamos a dejar dominar por el pecado, ni por la antigua manera de vivir, ni por todos aquellos viejos rudimentos, hábitos, costumbres o tradiciones, sino que ahora comprendemos que tenemos una nueva vida, una nueva identidad, y que ahora yo soy hijo de Dios y soy participante de esa herencia y de esa naturaleza divina que Él ha preparado para nosotros, porque la rescató. ¿Quién la perdió? Adán y Eva. Adán y Eva perdieron, le entregaron la legalidad, el derecho legal a Satanás en el huerto del Edén. Pero Dios ideó un plan, y de un plan de salvación en Cristo Jesús. Amén. Y nosotros solamente podemos ser salvos, solamente podemos ser hijos de Dios y herederos de todo lo que Dios ha preparado por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos reconcilió a cada uno de nosotros y nos posicionó en lugares celestiales para recibir esa herencia y esos beneficios. Pero por cuanto ahora soy, yo también no solamente tengo derecho, tengo compromisos y responsabilidades como heredero, como hijo. Así como cuando usted como padre le dice a su hijo, extiende la cama, dobla la ropa, friega los platos, haz esto, haz lo otro, porque es tu hijo. Y si al ser tu hijo, también en la casa, también en la familia, tiene responsabilidades. Así nosotros en la familia de Dios, en la familia del Padre, tenemos responsabilidades y compromisos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que parte de ese compromiso es representar bien a Dios como parte de este reino. Amén. No puedo decir que tengo un Padre divino y celestial, que tengo un Padre todopoderoso y yo vivo esa vieja vida o esos viejos rudimentos. Y porque hablábamos, por ejemplo, en la clase de liderazgo, Benito, recuerdo, en Dios no hay matices, ni grises, ni tibios. En Dios o eres blanco
o eres negro. O en Dios o eres frío o eres caliente. Dios no acepta las mezclas de semillas, dice. No acepta la mezcla de hilos, de las ropas. Dios no acepta las mezclas de pueblos. Dios no acepta las mezclas, por ejemplo, de animales. Eso lo dice Levítico 19, verso 19. Él nos habla de que Dios no acepta las mezclas. Yo no puedo mezclar mi antigua manera de vivir con mi nueva manera de vivir. Porque eso impide que yo pueda recibir todos esos beneficios. Entonces, uno de los puntos que yo debo comprender ahora, Benito, es cómo era yo, qué hizo Dios, quién soy, pero también cómo me mira. Amén. Cómo Dios me mira. Hermanos, este es un punto fundamental, es tal vez, como señalábamos desde el programa anterior, la identidad se convierte en el tema más medular de nuestra vida como cristianos, porque todo gira en base a nuestra identidad. Las cosas que podemos hacer, cómo nos vemos a nosotros mismos, las cosas a las que podemos aspirar, giran en base a nuestra identidad. La palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías nos ilustra lo que el Nuevo Testamento también nos señala con respecto a nuestra condición anterior y nuestra nueva condición y posición en Cristo Jesús. Nos habla de la situación en la que estábamos antes y nos habla de la situación en la que somos colocados por la gracia de Dios. Y nos habla de la situación de ser acusados precisamente en la condición anterior a esta situación. Si nosotros nos vamos a Zacarías en el capítulo 3, los primeros versículos de la palabra del Señor nos lo ilustra a través de la visión del sumo sacerdote José, y lo dice de la siguiente manera. Me mostró al sumo sacerdote José, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué nos ilustra esto? Antes de nosotros venir a los pies de Cristo Jesús, estábamos vestidos de vestiduras viles, que era el pecado, era la naturaleza pecaminosa, eran las ataduras. No podíamos liberarnos de la mentira, del engaño, de la deshonestidad, de los celos, de la envidia, de todas estas obras de la carne, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, de la hechicería, de la santería, todas esas cosas. Estábamos atados a todo ese tipo de cosas y no podíamos liberarnos de estas. Es más, considerábamos que esas cosas eran buenas para nosotros. Cuando hemos venido a los pies de Cristo por gracia, esas cosas han sido quitadas de nosotros. Nuestra vileza, nuestro pecado, Dios la quitó. Y nos dio una nueva vestidura, nos dio una nueva identidad, nos dio una mitra, que significa símbolo de autoridad, y el llamado a ser sacerdote. Por eso nosotros entendemos en Pedro por qué somos un pueblo de reyes y sacerdotes, porque somos una nación santa, constituido ¿por qué? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa identidad y esas condiciones y esas funciones forman parte de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Y ha sido Dios el que ha obrado en nosotros. Ahora, después de esto, asumimos unas nuevas responsabilidades. Es lo que el ángel le dice a Josué en la visión. Le dice: ¿cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y es lo que la palabra nos dice a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros constantemente la palabra nos está diciendo qué Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito y nuestro sentido en la vida ahora en este nuevo caminar en Cristo Jesús? Cuando nosotros nos vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, Pedro hace una referencia poderosa a la condición en la que antes éramos y la nueva condición y la nueva identidad que tenemos y la importancia de que nosotros caminemos y actuemos conforme a eso. En 1 Pedro capítulo 4 la palabra nos expresa lo siguiente:
Puesto que Cristo Jesús ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Nuestra condición anterior nos hacía andar en las cosas y en las obras de la carne, en el pecado. Pero nuestra condición, nuestra identidad en Cristo Jesús nos dice, ya ese tiempo pasó, ya basta. Ahora nosotros estamos llamados a andar en la voluntad del Señor, a andar en la palabra del Señor, poniéndola por obra en nuestra vida, que es lo que va fortaleciendo nuestra identidad en Cristo Jesús y es lo que la va definiendo. Entonces es importante este punto de saber quiénes éramos. La palabra nos dice quiénes éramos, quiénes somos, qué era lo que impedíamos que seamos ese nuevo hombre, que seamos esa nueva criatura. Toda esa transformación la ha obrado la palabra. Ahora que todo ese peso ha sido quitado, ahora nosotros tenemos una nueva vestidura, ahora nosotros tenemos una nueva identidad, ahora somos nueva criatura, ahora somos un nuevo hombre, el viejo hombre pasó, ahora nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra y en el poder del Espíritu para andar como Dios espera que nosotros andemos, para pensar y para hablar lo que Dios espera que nosotros hablemos y pensemos conforme a su voluntad, porque la identidad va a involucrar de ahora en adelante nuestra condición de hijo, va a involucrar todas las áreas de nuestra vida, todo nuestro ser. No hay área en nuestra vida que pueda quedar exenta de la influencia del poder del Espíritu Santo y de la palabra, porque nuestra transformación tiene que ser integral, tiene que ser total, para ser dignos representantes en la tierra de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Se inspira. Gloria a Dios. Es importante todo lo que el pastor Benito ha estado tocando, por el hecho de que cada uno de nosotros tenemos que comprender todo lo que ha hecho Dios y todo lo que Dios espera de nosotros, porque Dios espera de sus hijos que seamos hijos obedientes, que seamos hijos santos, que seamos hijos que nos acerquemos más a Él, que busquemos su rostro en oración, en ayuno, que estudiemos más acerca de cómo es Él, qué quiere Él de nosotros en un momento dado, qué demanda el Señor, y en la medida en la que nosotros interactuamos con Dios, que nos vamos pareciendo más a Él. Amén, vamos adquiriendo esa identidad, esas cualidades, vamos desarrollando más parecido a nuestro Padre. Amén, Eso amén. es importante a la hora de comprender todo este aspecto de la identidad en Cristo. ¿Por qué es importante la identidad en Cristo? Porque el mundo está haciendo presión. La sociedad, el gobierno, la política, el enemigo está haciendo presión para que los niños pierdan su identidad, Sí. tratando de poner leyes que ya no se sabe quién es hombre o quién es mujer. Ya no se sabe qué nacionalidad tenemos nosotros en un momento dado, porque hay un crisol de raza, que un día hablamos como colombiano, otro día hablamos como venezolano, otro día hablamos como puertorriqueño, infinidades de... Pero cuando uno tiene una identidad bien establecida y comprende que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y que aunque estamos aquí, somos extranjeros y peregrinos, y que nuestra ciudadanía, como tú bien lo dijiste, está en los cielos, entonces no nos dejamos presionar por esas corrientes de este mundo, no nos conformamos a los deseos de este siglo, como dice Romanos 12:2, sino que cada día vamos renovando nuestro entendimiento para ser transformados, ¿verdad?, a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero es importante todo esto que estamos hablando, para que cuando vengan esos embates, el que dirán, porque la juventud que nos habla ahora, mira, por ejemplo, ahora están las chimichurri, ¿cómo es?
Shumerri. Las Shumerri. Están las Shumerri, yo no sabía nada de eso. Ahora se habla de Shumerri, de agrandada, de la fresita, de no sé qué. Y el mundo está siendo transformado, aligerado, las millennials, la generación Z, todos esos términos en donde los jóvenes, los niños están tomando características no en base a los valores ni a los principios que nuestros padres nos establecieron. Amén. Porque nuestros padres, aunque tal vez algunos estaban sin Cristo, nos establecieron principios y valores fundamentales para ser un buen ciudadano, para ser un buen padre, un buen hijo, para ser un buen esposo. ¿Ve? Aunque no conocíamos a Cristo, pero ya todo eso, hasta eso se está perdiendo por causa de la presión de la corriente de este mundo. Y si nosotros como cristianos no comprendemos todas estas cosas, aún siendo cristianos, vamos a ser arrastrados por las corrientes de este mundo, y un día vamos a ser cristianos y otro día vamos a ser cristinos. Otro día vamos a ser cristianos y vamos a ser Shumerri. Otro día vamos a ser agrandados y vamos a estar en esa inconstancia de identidad, sabiendo que ya nosotros adquirimos una ciudadanía o una nacionalidad o una identidad que no va conforme a este mundo y que yo tengo que resistir. Amén. Porque Pedro le dijo a la iglesia, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué quiere decir? El cristiano tiene que resistir, el cristiano tiene que huir de los embates que quieren deformar nuestra identidad o que quieren hacernos sentir, por ejemplo, como me hablaban los jóvenes ayer, me decían, es que te dicen, ay, ya no quieres parquear con nosotros, es que te dicen, ay, ahora te la tiras, es que ya que quieres andar solo, ya no quieres andar con nosotros, porque aunque nosotros los adultos no nos hablen de esa forma, la juventud está siendo presionada por todo este tipo de situaciones y ellos son el relevo. ¿Qué será de ellos si nosotros no le damos el ejemplo, Amén, el testimonio de cómo es un verdadero cristiano que representa a Dios en medio de un mundo de maldad o en medio de un mundo que no tiene piedad, no es piadoso, no tiene piedad, o sea, simplemente el enemigo no va a decir, ay pobrecito, no lo voy a presionar, ay pobrecito, lo voy a dejar tranquilo, él va a dar y hasta que nosotros cedamos. Amén. Es interesante, Carmen ha traído a colación la razón de ser de este tema de la identidad en Cristo. Y la razón de ser de este tema de la identidad en Cristo descansa en que la sociedad actual, en este siglo XXI, vivimos bajo una crisis de identidad. Y esa crisis de identidad que abarca todos los niveles de la sociedad es generada por un solo agente, Satanás. Carmen nos hizo referencia en el programa anterior sobre la particularidad de la tentación en el desierto, donde Satanás atacó directamente la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la estrategia de Satanás sigue siendo atacar nuestra identidad como cristianos. Y esa estrategia ha llevado a tal punto que muchas iglesias no hablan de temas relacionados con la identidad en Cristo Jesús. Hablamos de todo lo demás. Hablamos de la prosperidad, hablamos de esto, hablamos de la sanidad, hablamos de esto. ¿Está mal? No está mal. El problema es que al final, si nosotros no formamos al cristiano y al creyente en su identidad, en Cristo Jesús, no hay ninguna diferencia. Si vamos a hablar del tema de la prosperidad, no hay ninguna diferencia entre ir a la iglesia y escuchar un sermón, entre comillas, de prosperidad, e ir a un grupo de autoayuda o a un grupo de motivación que te hablan también de la prosperidad y te hablan del éxito. No va a haber ninguna diferencia cuando hablamos de sanidad y predicamos de sanidad a ir directamente donde un santero, donde un curandero que también te va a ofrecer la sanidad. ¿Cuál es la diferencia si todos vamos a hablar sobre los mismos temas? Es que hay un tema que el resto del mundo no podrá hablar y no podrá hacerle diferencia, y es la identidad en Cristo Jesús, porque hay más que la prosperidad, hay más que la sanidad del cuerpo, hay más que otras cosas en la identidad en Cristo Jesús. Hay una vida eterna, que nadie habla de una vida eterna, ningún grupo
fuera del cristianismo, habla de la vida eterna. Hablan de la reencarnación, cuando mucho en la nueva era. Hablan de volverse espíritus de hadas, etcétera, etcétera, y cualquier otro tipo de locura. Pero no pueden hablar de la vida eterna, porque el tema de la vida eterna y el tema de la resurrección es un tema del cristiano y forma parte del cristiano. A tal punto que el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la carta a los romanos lo dijo fundamentalmente: si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que estar claros en cuál es el fundamento de nuestra identidad en Cristo Jesús. Es importante comprender esto, Benito, porque lamentablemente aún nosotros como iglesia, hablo en términos generales a nivel mundial o universal, como usted lo quiera decir, nosotros como iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, protestante, o como lo diga, aquel que conoce la verdad, estamos cediendo a la presión de este tiempo. Muchos de nosotros estamos hablando ya más que la palabra, estamos motivando al cristiano, al Hijo de Dios, tú puedes, tú lo puedes hacer, tú tienes el poder. O sea, y cuando yo veo este tipo de circunstancias o de mensajes, me duele ver cómo una persona comienza hablando de Dios puede hacerlo y después dice tú puedes hacerlo. Aleluya. Esa es la diferencia entre un motivador y un predicador. El predicador te lleva a Dios, el maestro te lleva a Dios, el pastor te lleva a Dios, el evangelista, el apóstol, el profeta te lleva a Dios, que el que puede hacerlo en ti. Amén. Pero aquella persona que se ha levantado y ahora encuentra esa mezcolanza entre la nueva era, esa mezcolanza entre esos lugares de ascensión o esos lugares de yoga y todo esto de espiritualidad, te enseñan simplemente que en ti hay un poder que te puede ayudar a cambiar por ti mismo. Entonces nosotros tenemos que cuidar el mensaje que estamos llevándole al pueblo, porque estamos cambiando la verdad de Dios por la realidad del mundo. El mundo quiere mostrarnos una cosa que es totalmente diferente. Estamos viendo la cosa desde la perspectiva material y no desde la perspectiva eterna. Así es. Lo material perece, pero lo eterno va más allá, como tú lo acabas de decir, y nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para la eternidad. La vida del cristiano va más allá de los bienes que pueda poseer. La vida del cristiano es cuidar su salvación y la de su casa, la de su familia, la de sus hijos. Yo le decía a los estudiantes de la escuela de liderazgo, ¿cómo podemos nosotros cuidar y preservar una salvación y dejar que nuestros hijos queden en una generación de víbora, en una generación de maldad? ¿A expensa de qué? El mejor legado, la mejor herencia que yo le puedo dejar a mi generación, a mi descendencia, es una vida que trasciende más allá de lo material, que va a la salvación y a la vida eterna. Y yo creo que como Carmen decía, una vida que trasciende, y una vida que trasciende tiempo, épocas y moda. Porque es eternidad. Porque es eternidad. Cuando nosotros tenemos claro nuestra identidad, no importa que hayamos nacido en la década del 40, la década del 50, del 60, del 70 o en el siglo XXI. Nuestra identidad es la misma. Exacto. No importa que todo el mundo se haya desarrollado tecnológicamente, que nuevas tecnologías cambien, que la comunicación ahora sea más abundante, que haya un bombardeo de información. No importa lo que el mundo haga cuando nuestra identidad en Cristo Jesús sigue manteniéndose incólume e inconmovible frente a todas las transformaciones. Frente a la moda, frente a la música, Amén. Frente a la televisión, las redes sociales, porque todo es un bombardeo. Porque mira, Benito, analiza el siguiente embate de Satanás a Cristo en la tentación. Si eres el Hijo de Dios, fue la primera. Entonces, en la segunda, él le dice, todo esto te daré si postrado me adorare, porque a mí todos estos reinos me fueron entregados. Entonces, ¿qué te brinda Satanás después de atacar tu identidad? Una vida fácil, una vida material, una vida sin salvación y sin vida eterna,
una vida licenciosa y un libertinaje, porque si tú pierdes la identidad, a eso te vas. Tu identidad define tu estilo de vida para poder manejarte en este mundo. Si tu identidad está fundamentada o enfocada hacia lo material, todo lo que a nosotros nos va a interesar es lo material. Pero si nuestra identidad está fundamentada en quién soy en Dios y por quién soy, tengo un estilo de vida de acuerdo a quién soy, lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y lo vemos en Abraham, y estamos estudiando la identidad hebrea por lo mismo, porque ¿por qué este pueblo, esta nación judía, trasciende los tiempos, las edades, las épocas, las modas y todo, y ellos permanecen firmes en sus principios y sus valores? Porque ellos tienen identidad. Así es. Y nosotros como cristianos debemos volver a Cristo, volver a la palabra, volver a los principios, a los valores, a conocer más de Dios, a acercarnos más a Dios, para que Dios nos dé la sabiduría para vivir en estos tiempos. Amén. Y disfrutar de aquello que Dios nos da. Mira, cielo, has tocado un punto con respecto a la identidad judía que Carmen nos compartiera en la clase de liderazgo. En estos días precisamente se está celebrando el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, el principal campo de concentración de la Alemania nazi, del exterminio de los judíos. Y se está haciendo una celebración en Jerusalén. Y esa celebración en Jerusalén habla precisamente de eso. Y cuando nosotros nos vamos y retrotraemos un poquito los años atrás, ¿por qué fue tan fácil para la Alemania nazi capturar a los judíos? Era por una sencilla razón. Como ellos tenían una identidad y esa identidad era muy marcada, los nazis sabían perfectamente quién era judío y quién no era judío. Es lo que hacía el Imperio Romano antes de hacerse cristiano. El Imperio Romano sabía cómo perseguir a los cristianos, porque los cristianos tenían una identidad tan marcada, y el Imperio Romano, cuando capturaba a los cristianos, miren la pregunta que le hace el Imperio Romano a cada cristiano que capturaba: niega tu fe y ya eres libre. Es decir, iba directo contra la identidad que esos hombres que habían aceptado a Cristo Jesús habían recibido, la identidad de ser cristiano. Entonces el imperio quería que ellos se retrataran de esa identidad. ¿Qué le pasó a Pedro? Exactamente, niégalo y se acabó. Sigues tu vida tranquilo, sigues con tu dinero, sigues con la ciudadanía romana, y se acabó esto. Y ellos prefirieron la muerte a negar su identidad en Cristo Jesús. Entonces eso es algo que nosotros debemos, que lo mismo ocurre en nuestros días. La presión de grupo, la presión social, todo lo que vemos a diario va directamente contra la identidad. Vemos el problema. El hombre ya no sabe qué significa ser un hombre. Hay un conflicto de la identidad masculina. El adolescente no sabe lo que significa ser un adolescente. En un día amanece que quiere ser un gótico, otro día amanece que no quiere ser un gótico, metálico, quiere ser un metálico, otro día quiere ser otra cosa, otro día quiere ser un miembro de un manga japonés y se viste como Chumerri. Entonces tiene un problema de identidad, entonces se crea un conflicto de identidad, y donde se crea un conflicto de identidad se siembra la duda con respecto a quién soy, y donde se siembra la duda, entonces quedo a expensas de las corrientes del mundo. El mundo me va a llevar para donde me le da la gana llevarme. Yo no sé ni quién soy, no sé, y como no sé quién soy, no sé cómo comportarme ante determinados asuntos. Esto es increíble, porque yo recuerdo que en mi tiempo usábamos las medias de bolita. Sí. Que eran las medias y le pintaban dos bolitas y tenía encaje la media también. Ajá, y uno encajecito de borde. Y nos vestían los vestiditos de cuadrito, claro, de un punto cruz, no sé qué, todo eso, qué bonita. Éramos niñas y vivíamos nuestro tiempo. Ahora las niñas de 2 años ya se pintan las uñas, se sacan las cejas. O sea, le ponen chor apretadito, le ponen cosas apretaditas, leggings, taconcito. O sea, no pasan las etapas. Amén. Las etapas que como humanos no es malo vivir. Amén. Y experimentar, porque Dios dijo,
este es el bien del hombre, que coma y beba y disfrute de la obra de sus manos. O sea, Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida, pero a su manera. Porque disfrutar la vida a la manera de Dios es disfrutar. El creer que disfrutar la vida a base del mundo es aflicción de espíritu, es congoja, hoy estás bien, mañana estás mal, inconstancia. Le llamamos a las personas bipolares. ¿Por qué le llamamos a las personas bipolares? Desórdenes de personalidad. Porque estamos en un conflicto de identidad, no sabe quién es. Exacto. O porque hoy quiero ser una cosa, mañana quiero ser otra. Hoy amanecí mujer, mañana amanezco hombre. El niño de 4 años ya quiere ser adolescente, quiere tener sexo a los 8, 9, 10 años. Amén. Entonces nos damos cuenta claramente que estamos. Por eso es que la gente se entrega a los horóscopos. Se entrega a los horóscopos para que el horóscopo diga quién es. Bueno, yo soy Tauro, yo soy Acuario, yo soy Piscis, yo soy qué. Exacto. ¿Cómo que yo? Entonces, no, es que depende, vamos a ser más profundo. Voy a mi carta astral para realmente, porque yo puedo haber nacido en esto, pero no soy esto. Entonces la gente está buscando que de afuera le digan quién es. La pregunta que no ha podido contestar la filosofía del hombre hasta el día de hoy. ¿Quién es el hombre? Y la pregunta individual que cada uno se hace, ¿quién soy yo? Que es la respuesta que la palabra del Señor nos ha dado siempre. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es nuestro Dios y qué estamos llamados a hacer? Entonces, un punto medular, Benito, que tenemos que comprender es cómo nos mira Dios. Amén. Ya en los minutos finales que se nos está acercando. Sí. ¿Cómo nos mira Dios? Porque el mundo nos enseña un valor que no es el real que nosotros tenemos. Sí. Y a veces nosotros no valoramos quiénes somos, no valoramos cómo nos mira Dios y el valor que Dios nos ha dado en medio de todos los tiempos. Porque si nosotros comprendiéramos el valor que tenemos como hijos de Dios y el valor que tenemos para Dios, dejaríamos de creer que el valor nos lo da la plata, las propiedades o los carros o las personas que conozco o la posición en el trabajo. Ese no es el valor que realmente yo tengo. Yo puedo tener carro, casa, trabajo, buenas posiciones, buenas amistades, pero puedo llevar una vida vacía y sin identidad. No saber quién soy, encontrar que estoy en un mundo viviendo por vivir, porque cuando tú ves un artista de Hollywood, una persona con dinero, ¿por qué toma drogas? ¿Y por qué se suicida? ¿Por qué se suicidan? Si lo tiene todo. Si lo tiene todo, Benito. Porque no comprendemos que el todo del hombre es Dios. Amén. Y que el todo del ser humano es comprender el valor que Dios nos ha dado y cómo Dios nos mira. Cuando nosotros vamos al capítulo 19 del libro de Éxodo, verso 5, dice que Dios nos mira de esta manera. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es Dios hablándonos a nosotros, diciéndonos a nosotros que nosotros somos su especial tesoro, que nosotros somos la niña de sus ojos, que nosotros somos esa propiedad exclusiva de Él, que tenemos un valor en el Señor. Y cuando nosotros nos vamos al capítulo 7, verso 6 del libro de Deuteronomio, quiero remarcar en este programa, porque en el próximo programa vamos a hablar de la identidad hebrea y muchos aspectos. Amén. Dice, porque tú eres pueblo santo para Dios, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aleluya. Entonces vemos claramente que Dios nos mira con amor, que Dios nos ha escogido de una manera especial para ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces nos damos cuenta claramente
que cuando Dios dice que nos ha escogido o que nos ha elegido, es que nos entresacó de lo vil y menospreciado para darnos un valor, para darnos una posición especial en su reino y para levantarnos y restaurar nuestra relación con Él. Por eso yo siempre insto a las personas, Benito, a acercarnos más a Dios. Porque cuando nos acercamos más a Dios, descubrimos con cuánto amor nos mira Dios. Descubrimos que no importa si el alrededor se cae, yo tengo un Padre que me ama, que me cuida, que soy su especial tesoro y no dejará que nada me suceda, no dejará que nadie me haga daño, y empezaré a ver las presiones del grupo, empezaré a ver las presiones de la corriente de este mundo como algo que no me va a afectar, que yo no tengo que dejar mi identidad para poder agradar a otras personas, que yo no tengo que dejar de ser, que qué pena si no te gusta como yo soy, así soy porque soy hijo de Dios, y así soy porque no voy a negar mi identidad, no voy a negar a quién pertenezco por tratar de complacerte a ti, que está siendo utilizado por el enemigo para trastocar el plan de Dios en mi vida o para desformar mi identidad, porque esa es una guerra permanente, día tras día en nuestra vida. Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a tu yo, a tus espejismos, a tu fantasía, a tus cuentos de Disney, a tus magic, y empieza a creer que Dios te ha dado una identidad que no tienes que negar, que cuando te venga el querer tratar de participar del grupo o participar de lo incorrecto que está haciendo otra persona, recuerda que hay un Dios que te ama. Amén. Y que tú eres un pueblo especial, que Él te escogió no porque eres más que los demás, te escogió para representarlo a Él, para que lo vean a Él en ti y en tu familia, y para que vean que tú tienes un Dios de poder, que pese a todo lo que suceda a tu alrededor, Él siempre te ha cuidado. Es convertirnos en almas inconquistables, porque ya Cristo nos conquistó. Amén. Amén. Así que nadie más puede colonizar nuestra vida, colonizar nuestra mente, de nuestro corazón, porque como declaró Pablo, yo sé en quién he creído. Amén. Y como declaró Job, yo sé que mi Redentor vive. Y esta condición que estoy pasando, Él la va a cambiar. Amén, aleluya. Es inventar nuestra vida sobre la roca, que es Cristo Jesús. Vengan las tormentas y venga lo que venga, nosotros vamos a permanecer firmes. Y uno se pregunta, ¿esa firmeza de dónde nace? Esa es la firmeza de todos los héroes de la fe en la palabra del Señor. Y la firmeza de los héroes de la fe estaba cimentada en su identidad. Abraham salió buscando una tierra, pero también buscando una ciudad, nos declara la carta a los hebreos. Pero no una ciudad terrenal, una ciudad celestial, porque él sabía que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Y buscaba la ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que estar claros en esa identidad, que es lo que nos permite enfrentarnos a lo que venga, pase lo que pase. No importa si Dios nos bendice con comodidades, con etcétera, etcétera. Si esas cosas las perdemos, igual seguiremos siendo hijos de Dios. Es lo que Job nos enseña. Y sabiendo que Él nos va a levantar. Sabiendo que nos lo hará. Es que Benito, esto es tan hermoso, tener una identidad en el Señor, comprender que no estamos solos, que tenemos un Padre que nos ama, que nos consiente, que cuida de nosotros, que nos escucha, que nos direcciona, que nos disciplina, que nos corrige también, porque a veces nos queremos desviar, porque a veces queremos hacer cosas que son incorrectas, pero también comprende nuestras debilidades, comprende nuestras imperfecciones, porque Dios no quiere hijos perfectos, Dios quiere hijos obedientes. Cielo, ¿sabes que hay una particularidad sobre esto de la celebración que está dando en Jerusalén? El primer ministro Benjamín Netanyahu da un discurso sobre la inauguración de un monumento en celebración de las víctimas de Auschwitz y todo eso, y también en la celebración del asedio a la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo, en la Federación Rusa. Y él decía que el Israel actual no es una compensación por el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. El Israel actual es el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo judío. Amén. Y esa es, para que veamos dos concepciones, la identidad de ellos
versus nuestra concepción con respecto a ello. La identidad de ellos le dice que la tierra que ahora ellos ocupan es el cumplimiento de la promesa de Dios. Nuestra concepción humanista es que le entregamos esa tierra como una especie de indemnización por no haber hecho lo suficiente para evitar el holocausto de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Son dos perspectivas totalmente distintas, pero la identidad marca la perspectiva correcta. Lo hermoso que no dejaron de creer en Dios pese a los exilios, Amén. Los cautiverios, no dejaron de creer ni de esperar en Dios pese a todo lo que vivieron, pese al holocausto. Siempre esperaron ver el cumplimiento de la promesa y la han visto. Aleluya. Una promesa que no solamente es territorial, una promesa que tiene que ver también con cosas espirituales que Dios ha establecido. Así que espera tu promesa que se va a cumplir. Benito, están preguntando en las redes que cuál es el versículo, el capítulo de Zacarías que mencionaste. Es Zacarías capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, y usted puede leer el resto de los versículos de ese capítulo 3 que hacen referencia a, después de que Dios levanta en la visión al sacerdote Josué, le da el encargo para ese tiempo profético que Josué tenía que ejercer, porque Josué había como trastabillado en su identidad. Y Dios lo tiene que limpiar y remarcar para decirle, para esto te he colocado, Josué, para que hagas esto. Y qué bueno es Dios, porque Dios no te pone el dedo y te señala. No. Él lo que hace es que nos corrige. Y nos encamina. Amén. Y no nos critica ni nos señala, sino simplemente hoy, como buen padre, nos levanta, Amén. nos limpia como a Josué y nos pone en la misma posición. Y es algo muy hermoso porque Carmen siempre hace referencia, hermano, a una parte de la vida del profeta Jeremías. Y una parte que todos conocemos, Jeremías, que no se conviertan ellos así, sino tú conviértete a ellos. Que no se conviertan tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Por qué razón? Porque Jeremías estaba en una crisis de identidad. Estaba trabajando porque el mundo siempre va a ejercer presión para que uno niegue a Cristo, para que uno niegue su fe, para que uno ande en esas dos aguas o un pie en la iglesia y un pie en el mundo, pero uno tiene que permanecer firme. Amén. Porque Cristo murió en la cruz, Él pagó un precio para nuestra libertad y para que nosotros tengamos esa nueva vida que tanto hemos anhelado. Me preguntan lo del pasaje donde no debemos mezclarnos, es el Levítico 19, verso 19. Amén. Tú puedes leerse todo ese capítulo y usted se dará cuenta que ahí Dios dice que no mezclen los animales por especies diferentes, dice que ni las semillas semillas diferentes, ni la ropa, no la mezcles. Entonces Dios es un Dios que le dice que nosotros tenemos que ser un pueblo apartado. ¿Y cómo lo traducimos en el Nuevo Testamento? Sí, claro, en Corintios cuando dice que no unáis a yugo desiguales y que qué comunión tiene Belial con Cristo, la luz con las tinieblas. El mundo con Dios. Amén. ¿Qué tiene Satanás con Dios? ¿Qué tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene el reino de Dios con el reino de Satanás? Nosotros no podemos mezclarnos. Amén. Nosotros, y no es cuestión de decir ahora voy a denigrar a las personas, no. Es no hacer lo que ellos hacen, es llevarlo a ellos a ser cada día mejor y conocer al Dios que nos libertó a nosotros, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Así que eventualmente en el próximo programa vamos a explicar esto de qué significa ser apartados para Dios, porque muchos dirán de que apartarme es separarme del mundo, dejar el mundo. No. Apartarte tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con tu corazón, con tu manera de pensar, con tu manera de ser, porque acuérdense que la palabra no se contradice y Cristo fue muy claro: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. No, y cuando oró por nosotros, no oró para que nos sacásemos del mundo, sino para guardarnos del mal, pero vamos a estar en el mundo. Es hacer lo correcto aun cuando lo incorrecto esté sucediendo. Aleluya. Así que, bueno, quiero enviarles saludos, queremos enviarles saludos, gracias. Benito, a nuestra hermana Lady Cedeño, el hermano Ricardo González, Tiberio González, el hermano Gusto Madrid, Leida Castro, Teresa Gudiño, también la hermana Cene Reina,
el pastor Jorge González, Yolanda Marmolejo, la hermana Cené Reina, nuestra hermana Carmen Córdoba, Leira de González, la hermana Berenice Lazo, la pastora Guadalupe Reyes, dice que somos sus pastores favoritos, gloria a Dios, Aurangia Soto, y la empresa ITAM Panamá, Rafael Quiroz, Carlos de Ávila, la hermana Gloria Campos, la hermana Linet Flores, el pastor Jorge Gil, la hermana Elizabeth Fuentes, el hermano Eduardo Palacios, el profeta Alfredo Campbell, la hermana Yarlén Lazo, Virginia González, Melba Pedrechi, Elsie de Gracia, Hernán Inestrosa, la pastora Lastenia Bristeño, hasta Riohato, y bueno, un sinnúmero de personas que se conectan y todas aquellas que lo reproducen posteriormente a la transmisión. Queremos decirles que valoramos su tiempo, valoramos todo el sentarse a los pies del maestro junto a nosotros. Y en el próximo programa vamos a estar hablando un poquito más de la identidad, pero cómo mira el judío su identidad, bajo qué principios y valores está establecida la identidad de los judíos. Sí, sabemos que la Torá, pero va un poquito más allá para poder ampliar el por qué ellos no se mezclan, pueden estar en el país en el que estén, siguen manteniendo su identidad, su nacionalidad y su personalidad y sus principios y valores frente a todo lo que pueda estar imperando en ese momento. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate y su pastora y amiga Carmen de Cañate. Aquí en A los pies del Maestro Lai. Dios le bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.